¿Qué estarías dispuesto a arriesgar por amor si al otro lado te espera la furia de una diosa inmortal? Dicen que el amor puede mover montañas, pero ¿y si esas montañas están custodiadas por dioses celosos y pruebas imposibles? Esta es la historia de Psique, una mortal cuya belleza desató la envidia de Afrodita, y de Eros, el dios del amor, que desafió a su propia madre por un sentimiento prohibido. Prepárate para adentrarte en un relato donde la pasión y la traición se entrelazan, y donde el alma humana se enfrenta a desafíos que ni los dioses podrían imaginar. En una ciudad olvidada por el tiempo, nació una joven cuyo rostro parecía esculpido por las mismas manos del Olimpo. Psique, la menor de 3 hermanas, no tardó en convertirse en leyenda viva. Doncellas dejaban de adorar los templos de Afrodita solo por verla pasar. Hombres que jamás se arrodillaron ante dioses caían rendidos ante sus ojos. Como era de esperarse, eso no le gustó nada a los dioses. Afrodita, diosa del amor y la belleza, sintió por primera vez una punzada de inseguridad. Y no era cualquier diosa, era la más venerada, la más deseada. ¿Cómo iba a permitir que una simple mortal le robara su brillo? Así que, mientras en la tierra celebraban la hermosura de Psique, en el Olimpo se fraguaba una tormenta. Porque claro, si algo hemos aprendido de los mitos, es que los dioses no compiten, castigan. Y claro, Afrodita no se quedó de brazos cruzados. Cuando el orgullo duele, las órdenes se dan con veneno. Llamó a su hijo Eros, sí, el mismo que lanza flechas de amor, y le dijo sin rodeos: haz que esa mortal se enamore del hombre más ruin que exista. Eros obedeció, o eso intentó. Descendió en silencio, invisible, como solo los dioses saben hacer. La encontró dormida, envuelta en un resplandor que no era de este mundo. Y justo cuando se preparaba para clavarle la flecha, algo cambió. ¿Fue un titubeo? ¿Un suspiro inesperado? Nadie lo sabe. Pero en ese instante, sin querer, Eros se hirió con su propia arma. Y ahí lo tienes, el dios del amor, atrapado por su propia magia, enamorado de la mujer que debía arruinar. ¿Te das cuenta del peso de esto? No era solo un capricho, era desobedecer a su madre, romper el orden divino, esconder un amor que no debía existir. Pero Eros no retrocedió, se marchó en silencio, sin dejar huella, aunque ya estaba marcado para siempre. Y de pronto, el destino cambió de dirección. Un viento cálido, casi con voluntad propia, envolvió a Psique y la elevó suavemente lejos del mundo que conocía. No hubo gritos, no hubo lucha, solo una sensación. Esto no era un castigo, era algo más. Cuando sus pies tocaron tierra otra vez, estaba allí. Un palacio inmenso, sin paredes visibles, pero presente en cada susurro del aire, en cada reflejo del agua. Invisible sí, pero más real que cualquier cosa que hubiese visto. Todo estaba preparado para ella. Banquetes sin sirvientes, voces amables sin rostros, habitaciones que respondían a su deseo sin que ella lo expresara. Y por las noches, él llegaba. Un amante que nunca mostraba su rostro, que hablaba con ternura, que la tocaba con una delicadeza que rozaba lo imposible, pero que, al primer rayo del amanecer, desaparecía. ¿Quién era? ¿Por qué no podía verlo? ¿Qué clase de amor es ese que se oculta incluso en la intimidad? Sí que preguntaba, pero él solo respondía con caricias y promesas. Confía en mí. No preguntes lo que aún no debes saber. Y claro,
Al principio bastaba porque cuando uno siente que lo miran de verdad, cierra los ojos sin miedo. Pero la duda siempre encuentra una rendija por donde colarse. Y como suele pasar, lo que el corazón guarda en silencio, la lengua ajena lo desbarata en segundos. Psique, aún protegida por ese amor nocturno y sin rostro, decide invitar a sus hermanas al palacio invisible. Ellas lo vieron todo, o mejor dicho, no vieron nada, y eso bastó. ¿No te parece extraño?, decían. ¿Y si es un monstruo disfrazado? ¿Y si te engaña? Y claro, ¿quién no ha escuchado alguna vez esas voces? No las de fuera, las de adentro, las que dicen, ¿y si tienen razón? ¿Y si no es amor, sino trampa? Esa noche, con manos temblorosas y una lámpara oculta, Psique se acercó a su amado dormido. Y entonces lo vio. No había monstruo, no había engaño, solo belleza, solo verdad. Pero una gota de aceite cayó de la lámpara, una sola, y bastó. Eros abrió los ojos, herido, decepcionado, no por la quemadura, sino por la traición. «No confiaste en mí», murmuró, antes de desaparecer como si el viento lo hubiese borrado de ese mundo invisible. Y así, donde hubo un palacio encantado, quedó el vacío. Donde hubo amor ciego, nació el arrepentimiento, y Psique quedó sola, pero no rota, no todavía. Afrodita no iba a dejar que ese amor siguiera intacto, así que le puso 4 pruebas imposibles. Primera, separar miles y miles de semillas mezcladas antes de que caiga la noche. Trigo, cebada, lentejas, amapola, una mezcla caótica. ¿Qué hizo Psique? No se desesperó, esperó, y entonces unas pequeñas hormigas invisibles a simple vista llegaron a ayudarla. Segunda, traer lana dorada de ovejas salvajes que no dudan en atacar. Psique no se lanzó al ataque, esperó pacientemente a que el sol bajara y las fieras se durmieran, y entonces, con cuidado, recogió lo necesario. Tercera, llenar un frasco con agua del río Estigia, un lugar rodeado de precipicios, corrientes violentas y rocas filosas. Psique intentó, pero la fuerza la derribó. Justo cuando parecía imposible, un águila gigante apareció y le ayudó a llegar al agua y regresar con el frasco lleno. Y la cuarta, la más cruel, bajar al inframundo a buscar un poco de belleza de Perséfone para Afrodita. Psique descendió, enfrentó la oscuridad y el silencio, y volvió con la caja sagrada, pero el precio fue casi eterno. No era solo valentía, sino también la fe en un amor que no se mide en fuerza, sino en no soltarse aunque todo esté en contra. El último encargo, el más oscuro, el más callado, bajar al inframundo y volver con un frasco que contuviera un secreto que ni los vivos deberían tocar, la belleza de Perséfone. Psique no preguntó, no suplicó, fue. Y no bajó con rabia ni con heroísmo, bajó con una certeza. Amar no siempre se ve bonito, pero a veces lo único que se necesita es no soltarse, ni siquiera cuando todo se ha caído. Pero el regreso no fue limpio. Psique abre el frasco. Tal vez por curiosidad, tal vez por agotamiento, y en vez de belleza, un sueño pesado, espeso, le cierra los ojos. Y entonces, él regresa. Eros. No con flechas, ni con palabras, solo con la decisión de no dejarla allí, porque donde hay amor, el regreso no se mendiga, se construye. Eros ya no quiere esconderse ni fingir obediencia,
vuela directo al Olimpo y le habla a Zeus. ¿Y qué le dice? Que hay cosas que ni los dioses pueden romper sin romperse a sí mismos, que no se trata de desafíos sino de verdad. Zeus escucha y concede. Psique, la humana, recibe el néctar de los inmortales, no como premio, sino como reconocimiento. Y allí, frente a todos, se celebra la unión. Eros y Psique, ya sin sombras, ya sin reglas escondidas. No hay moraleja, no hay aplauso, solo el cierre de una historia que no pidió permiso para existir. Y si algo de esta historia te tocó, suscríbete, porque aún hay muchas más por contar. Y algunas quizás te parezcan peligrosamente cercanas.